gustaría más tarde, si hay un minuto, hacer algunas aclaraciones. Una sobre lo que menciona, la base seguramente Daniel, la ciudad universitaria, de la que tenemos un fragmento solamente de ese master plan que está publicado en nuestro libro y que se puede ver qué pensaba Horacio Carminos y Eduardo Catalano hacer en respuesta al pedido de Riccieri Fornesi. Me gustaría que ahora hable Ricardo Rosso, porque Oscar Borachia va a hacer alguna proyección y en ese momento nos tendremos que apartar de este lugar. Bueno, solamente quería hacer algunas reflexiones sobre mi relación personal con el arquitecto catalano. Como decía Ottagaray con respecto a la arquitectura griega, en la facultad, por lo menos en nuestra época, dibujábamos los templos griegos con acuarela, tinta china y todo eso. Mientras la facultad enseñaba los estilos clásicos, estaba Catalano ya con toda la arquitectura contemporánea y con todo lo que significaba la vanguardia. Realmente fue un momento muy bueno, muy interesante para toda esa generación que estaba en ese periodo de transición entre los clásicos que enseñaban en la facultad y toda la arquitectura moderna, y uno se sentía realmente como abanderado de una cosa nueva, situación que yo no sé si se da ahora entre los alumnos de la Facultad de Arquitectura. Esa voluntad que teníamos todos los que estudiamos en esa época, la época de Ottagaray y todos nosotros, y la estructura clásica que estaba ensimismada, enquistada en todos los organismos del Estado y también universitario. Ese contraste fue interesantísimo y muy rico en cuanto a voluntad de cambio y voluntad realmente de presentar una cosa nueva. Bueno, en ese momento que yo estaba en la facultad, fui al estudio de Catalano en la calle Paraguay, entre Suipacha y Maipú, entre Maipú y Esmeralda, que se iba por un pasillito angostito, y bueno, ahí comenzó Catalano a hacer de arquitectura contemporánea. Y bueno, el primer cheque que yo recibí fue de Eduardo Catalano. Con ese cheque me fui con el conde Biancamano en tercera clase a Europa para visitar todo lo que habíamos estudiado en la facultad. Después de muchos años, mi hija está viviendo en Cambridge, entonces tuvimos la oportunidad de visitarlo casi todos los años, Eduardo Catalano, en su casa lindísima de Cambridge. Y como dice Casoy en las imágenes que pasó, en el video que pasó, la casa es sumamente poética. Entonces cuando uno ve esa casa tan poética, tan modesta en relación a las posibilidades que tenía Catalano, que había realmente donado a Florales Genérica con $6,5 millones a la ciudad de Buenos Aires, realmente uno pensaba en la distinta escala del tema arquitectónico, pero la poesía de la casa y la poesía que todos nosotros en la época de vanguardia del modernismo hacíamos en el urbanismo con los monoblocks y las ciudades arrasadas para hacer la ciudad radieuse y todo lo demás. Eso fue muy interesante ver cómo a través de la pequeña escala aparecía la poesía de los grandes arquitectos, porque también Le Corbusier en las
el Maison Jaoul, las otras casas de las bóvedas, realmente tiene un manejo de la arquitectura fenomenal, y a nivel urbanístico de ciudad, claro, es otro tema, otra escala, pero qué difícil fue llevar esa poesía a las propuestas de los arquitectos contemporáneos. Nosotros lo visitamos poco antes de morir, en octubre del año pasado, y le pregunté, como decía Hortara, ¿cuál es su obra que considera más interesante? El Auditorio de Buenos Aires, que nunca se construyó. Aquí, en este mismo predio, iba a construir el Auditorio de Buenos Aires por la década del 50. Estábamos en la facultad mientras apareció ese proyecto fenomenal casi de multimedia, porque era todo un proyecto de proyección de imágenes y de avanzada realmente. Bueno, así que fue impresionante, después de tantas obras que hizo, que volviera a recordar al Auditorio de Buenos Aires como su obra más querida, ¿no? También estuvimos hablando de la casa de Rane, que fue demolida, y en los últimos tiempos quería volver a reconstruirla para usarla como centro de estudiantes o centro de recepción de la universidad. Ojalá que se pueda hacer, porque es una obra realmente muy valiosa y que él remarcó muchas veces. Bueno, recibí una felicitación del arquitecto Frank Lloyd Wright, cosa que es muy interesante para un arquitecto tan racional y tan geométrico, de valorizar también esa opinión de Frank Lloyd Wright. Y últimamente quería hacer otra donación todavía a Buenos Aires, así que su vocación allá en Cambridge, el Auditorio de Buenos Aires, la Floralis genérica, y quería hacer también una pirámide de agua. Bueno, era otro invento, pero todos los estudios, los asesores, ingenieros en hidráulica, en proyecciones, para proyectar para el bicentenario sobre planos de agua las distintas imágenes de elementos claves de la ciudad de Buenos Aires. Así que esto es mi recuerdo de él y los buenos momentos que pasamos en su casa particular en Boston.